Biblia, por favor, hermanos. Abran su Biblia en Abdías. Vamos a seguir con este profeta, el primer profeta que estamos analizando. Y voy a pedirle, por favor, si alguien me puede enviar el control que se me quedó atrás, si lo puede conectar, control de PowerPoint. Si lo pueden conectar arriba, por favor, primero, arribita, y ahí viene. Ah, Abdías, por favor, Abdías. Vamos a leer. Esta mañana vamos a tratar un segundo tema. En su momento también estudié este libro, pero básicamente lo hice en una sola exposición. Hermanos, bueno, ahora van a ser tres exposiciones. Por ahora vamos a ver la segunda parte y vamos a leer. Gracias, Alejandro. Vamos a leer eh, desde el comienzo para no quedarnos descolgados. Recuerden que ya vimos la primera parte y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 16. Yo lo voy a leer y les voy a pedir que ustedes me acompañen con su vista. Dice así la palabra del Señor. Visión de Abdías, Jehová, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de aquí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran en ti vendimiadores, perdón, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubría vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra que en esta mañana vamos a estudiar, que en esta mañana, Señor, queremos abrazar el principio, el concepto atemporal para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos también podemos reunirnos en este día especial, sin duda. Rogamos por los que no han podido venir, quizás por los que están enfermos también, tú puedes hacer con ellos. Y a nosotros en esta hora, danos la entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí también a poder exponer claramente tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el mensaje de Abdías, vamos a verlo y lo bosquejamos al principio, ya vimos el primer tema, la autoridad del profeta, eso ya lo analizamos.
estuvimos viendo que en realidad todo lo que dice Abdías es una sentencia, ¿cierto? Que se enuncia, que se confirma, que se anticipa y que se explica. Una sentencia contra Edom. Ya vimos quién era Edom, ¿cierto? Los edomitas. Y finalmente vamos a ver esta última parte que tiene que ver con el futuro de la odiada. Ahora, básicamente se puede resumir que Abdías nos ayuda a entender cuál es el futuro de los soberbios. Eso es una forma aplicativa de este libro tan cortito de 21 versículos, aunque evidentemente tiene un destinatario específico que es Edom, pero tiene aplicaciones para la vida cristiana, como estuvimos viendo en el primer tema. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver, y esto quizás es un poquito más introductorio, que tienen que ver con cuestiones más hermenéuticas. Los voy a introducir un poquito a algo que es importante verlo y tiene que ver justamente con cómo podemos dividir todo el mensaje de Abdías. Por eso que agradezco también la posibilidad de tener un buen monitor acá, ¿cierto? Bastante grande que nos permite explicar este tipo de cosas. Noten, por favor, la siguiente imagen que está un poco coloreada, ¿cierto? Ahí ustedes lo van a ver. ¿Cuántos colores ahí ven en el texto? Tres. Bueno, esa es la división general del texto. Habitualmente cuando yo estudio uso colores para subrayar mi Biblia y generalmente los colores como café, ¿cierto? Tienen que ver con el contexto histórico o con la historia en sí. El color rojo tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con juicio, con advertencia y finalmente lo que es celeste generalmente tiene una perspectiva futura o bendiciones también están ligadas con esos colores. Ustedes pueden tener su propia simbología, pero el texto en sí está dividido en estos tres bloques. Y esto es muy interesante y yo quiero mencionárselos desde otro punto de vista ahora. Noten esta siguiente imagen. Vemos aquí al profeta cómo él observa su visión. Recuerden que en el versículo 1 dice visión de Abdías, ¿cierto? Jehová el Señor ha dicho así. No es un invento de Abdías, es revelación de Dios. Ahora, noten esta imagen que es un poco ilustrativa, que divide todo el capítulo. Básicamente vemos que el profeta mira en tres direcciones, siempre en direcciones múltiples. Está mirando lo que es contextual, aquí está en café, y tiene que ver con lo que sucede en su contexto, en el contexto de Abdías. Pero él también alza la mirada y básicamente eso tiene ya que ver con la revelación que Dios le da, y él lo escribe, y lo que está en rojo tiene que ver con una cuestión netamente de juicio. Y eso está en el horizonte del profeta. Pero también él observa otro aspecto que tiene que ver con algo que incluso es muy futuro aún para él. Él no lo está viendo. Déjeme completar esta imagen. Perspectiva profética contextual histórica, dos grandes bloques, en eso se divide este profeta, y una perspectiva profética escatológica. ¿Qué está diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo? Que la mitad de lo que dice el profeta aún no se ha cumplido porque tiene un cumplimiento aún futuro. Por eso, hermanos, es muy interesante cuando vamos a la palabra del Señor, que aún este profeta es totalmente vigente para nosotros en el día de hoy. No miramos el Antiguo Testamento como un libro pretérito, como algo que ya ocurrió, que nos sirve. Tiene una aplicación contextual histórica, pero apunta hacia el futuro. Aún desde nuestra perspectiva, hay cosas que me va a mencionar Abdías, y lo vamos a ver en el tercer tema, que no se han cumplido, incluso como Dios se las reveló. Ahora, esto es muy importante porque básicamente el profeta y todos los profetas tienen esta visión telescópica, ven su contexto y miran hacia adelante. Si llenamos este cuadro ilustrativo, vamos a ver que básicamente esto tiene que ver con juicios y esto que está al lado tiene que ver con restauración. Si ustedes leyeron en la semana el libro de Abdías, se van a dar cuenta que este es un patrón que se observa en la mayoría de los profetas. Juicio y restauración. Todo el tiempo. Juicio y restauración. Hay juicios que son contextuales, pero hay un gran juicio que van revelando los profetas de manera consensual. Es como que si todos tuvieran un mismo profesor de teología, hermano. Les pasó el mismo ramo, el mismo enfoque, y sabemos que quien está detrás de los profetas es el Espíritu
Santo guiando a cada uno de esos profetas. Por eso que bien dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. No hubiera sentido o no hubiera esta consensualidad a menos que el Espíritu Santo hubiera estado detrás de los profetas y fue tal cual, ¿cierto? Así. Ahora, avanzo un poquito en esta explicación, ¿cierto? Ahí tenemos el bosquejo y voy a volver después a esa ilustración, porque vamos a estudiar primero algunos puntos en esta mañana. Fíjense que no vamos a avanzar tanto, aunque sí vamos a ver que el material es bastante denso y obviamente eh, agradezco al Señor que nos permite tener este tiempo para poder ir viendo parte por parte. Nadie nos apura, ¿cierto? En este sentido, aunque obviamente no vamos a estar todo el día, pero sí dedicar este tiempo, hermanos, para poder conocer lo que el Señor dice en su palabra con detalle. Versículo 15, ¿cierto? Ahí empezamos con este tema, pero hay una pregunta que es importante definirla. ¿Quién es la odiada o el odiado? Y noten, por favor, yo creo que ustedes me ayuden aquí. Versículo 10. Vamos a definirlo. ¿Quién es el odiado o la odiada? ¿Qué dice el versículo 10? ¿Quién vendría siendo el odiado o la odiada? ¿Qué dice su Biblia? ¿Estamos de acuerdo que es? Escucho un murmullo, vamos, les voy a ayudar. Tiene que ver con Jacob. Y me adelanté en el versículo 11 que dice Jerusalén. Ahí está el concepto o la palabra femenino, por eso hablamos de la odiada. Jerusalén, versículo 12. Los hijos de Judá. Y finalmente en el versículo 13, mire qué interesante, es súper claro. Mi pueblo, mi pueblo. Ahora hay algo interesante en esta expresión que en hebreo es una sola palabrita. Ami. Esta palabrita está sufijada, ¿viste? No es como el español, está sufijada en primera persona. Por eso el autor, déjenme leerle el versículo, dice lo siguiente, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Eso habla de posesión. Israel no es cualquier pueblo, aunque algunas teologías traten de, cierto, negarlo, la palabra del Señor, las escrituras, no dejan lugar a dudas de que Israel es el pueblo del Señor. Ahora, noten por favor, hermanos, este gráfico que es muy interesante y déjenme explicárselo. La palabra, ¿cierto? Mi pueblo aparece más de 200 veces, ¿cierto? 226 veces en el Antiguo Testamento. Mi pueblo. Y están distribuidos, o esta pequeña palabrita, en Jeremías, dice 28 de 1364 versículos. ¿Qué significa eso? Que en 28 versículos del libro de Jeremías aparece esta expresión, mi pueblo. Después vamos aquí, ¿cierto? Con Isaías, 23 veces de 1291 y sigue la escala. No voy a leer todo. Pero esta imagen nos ayuda a comprender, wow, cuántas veces aparece la expresión mi pueblo, refiriéndose a Dios, ¿cierto? Como sujeto y en este caso a Israel como su pueblo escogido. Y por eso, hermanos, es importante en este sentido preguntarnos, Israel como pueblo escogido, ¿dejó de ser el pueblo de Dios? Hermanos, cuando yo leo la palabra del Señor, tanto el antiguo como el nuevo, me encuentro con una sorpresa tremenda porque en el día de hoy se niega esa realidad. En algunos púlpitos así es. No, Israel ya no es el pueblo de Dios. La iglesia se ha transformado en el nuevo Israel. Pero la escritura no dice eso, hermanos. Por eso que una buena pregunta es, ¿niega esta verdad el Nuevo Testamento? ¿Esta verdad esparcida por dos versículos de la escritura? ¿O esparcida por todo el Antiguo Testamento? Díganme ustedes. Es una verdad esparcida por todo el Antiguo Testamento. Si vamos a Romanos capítulo 9 al 11, vamos a ver qué es lo que piensa Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Algunos piensan, ¿cierto?, que incluso primera de Pedro, cuando dice, vosotros sois pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie el... Ah, no, no, es que la iglesia, ¿te das cuenta que ahí se llama pueblo? Error. Lo que está haciendo Pedro ahí simplemente es comparar el aspecto vocacional de la iglesia. Porque ¿qué sacerdocio tiene la iglesia? Díganme ustedes. ¿Tenemos un orden sacerdotal nosotros?
Entonces, ¿por qué Pedro usa esa imagen? Que la está usando metafóricamente, simbólicamente. Ustedes son sacerdotes. No está tomándolo desde el punto de vista literal. Nosotros no tenemos sacerdocio. Pueblo. ¿Qué hace de Israel un pueblo? No solamente, hermanos, personas, una ley o una constitución, sino un terreno geográfico. Pregunto, ¿cuál es el terreno geográfico prometido por Dios a la iglesia? Básicamente, nosotros vamos a morar, por supuesto, en la tierra restaurada, claramente, lo dice la palabra del Señor. Pero ¿a quién se le prometió un terreno geográfico? Al pueblo de Israel. Entonces, lo que dice Pedro está enfatizando la vocación que debemos tener. ¿Somos pueblo escogido? Sí, pero no en el sentido político o étnico, sino en el sentido de que somos un grupo de personas llamados a reflejar las virtudes de aquel que nos llamó. No tenemos un sacerdocio definido como el arónico, pero sí, cada persona es un sacerdote porque ofrece su vida en adoración hacia el Señor. Y eso es lo que es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que ofrecer sacrificio vivo. Y fíjese que Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, cuando dice, os ruego, hermanos, que presentéis, ¿qué dice? Animales sin tacha, ¿cómo dice en la Biblia? Vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Pablo usa las imágenes del Antiguo Testamento, pero no está diciendo que la iglesia tiene que ofrecer sacrificios literales, sino que transforma en cierto sentido o actualiza o en cierto sentido complementa la idea de la vocación que tienen los creyentes. Ahora, por eso, hermanos, es importante tener esto. La propia palabra nos ayuda a entender. Bueno, sigue siendo Israel el pueblo de Dios, claramente. La Biblia lo dice, no lo dice algún teólogo particular, lo dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, el anuncio del día de Jehová. Vamos ahí al versículo 15, por favor. Versículo 15. ¿Qué es el día de Jehová? Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahora, tenemos la expresión día de Jehová, y ahí están también nuestros colores, porque este versículo está dividido también, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Esa expresión que se añade ahí, eh, un poquito nos separa de la aplicación contextual del día de Jehová. Porque el día de Jehová claramente a veces tiene una aplicación en el contexto, pero mayormente está apuntando hacia el futuro. ¿Contra quién es la profecía de Abdías en términos concretos? Díganme ustedes. Ya lo vimos, lo que estuvimos el domingo pasado. ¿Contra quién? Contra Edom. Pregunta, ¿qué tienen que ver las naciones aquí? Como decir, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Pero hermanos, Dios ha fijado un día determinado, un periodo de juicios, en donde va a poner los puntos sobre las ises, como se dice, en donde va a castigar a los impíos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Un día, un periodo, el día es una expresión metafórica también, no significa un día de 24 horas, es un periodo de juicios. Por eso vamos a ver en esta expresión, cuando dice cierto día de Jehová, perdón, aparece esta expresión en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver. Generalmente uno puede verlo en el Nuevo Testamento también como el día del Señor. Es el equivalente. John Yahvé, los judíos no pronuncian el tetragramatón, sino que ponen estas cuatro letras y obviamente que los traductores pusieron la E, ¿cierto? Y la O al final y se transformó en día de Jehová, el John Yahvé. Así ellos lo escuchaban. Ahora avanzo para explicar esto y en realidad no es muy extenso lo que quiero mencionar, aunque sí tiene cierta profundidad. Básicamente, esta cuestión que vemos aquí, este cuadro ilustrativo, refleja ese día de juicio. Entonces, el profeta profetiza para su contexto, y en su contexto es Edom el que ha faltado, ¿cierto? El que se ha atrevido a destruir, a perseguir el pueblo de Dios. Y en esta ilustración, el día de Jehová ilustra lo que va a acontecer en un futuro. Aún, hermanos, en nuestro contexto, el día de Jehová sigue siendo futuro.
Entonces, uno recuerda la historia, cuántas veces Israel sufrió ataques o sufrió en cierto sentido el juicio divino. Bueno, hay un juicio muy grande que ocurrió el año 70 después de Cristo, en donde devino la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, y de ahí en adelante Israel fue esparcido, y quizás en la última rebelión en Masada, en el año 135 aproximadamente, fue la última rebelión judía, y de ahí Israel pasó hasta el año 1948 sin suelo nacional, todos esparcidos por todo el mundo. Entonces, esto es muy interesante porque la palabra del Señor ayuda a entender, nos ayuda a entender la historia incluso. Ahora, avanzo en esto, hermanos, y hoy día, esta mañana, quiero ver estas cuatro cosas. ¿Qué es el día de Jehová? Una definición concreta bíblica sobre eso, expresiones sinónimas que es importante que usted sepa a la luz de lo que dice el Antiguo Testamento, como el propio Antiguo Testamento es el diccionario de estos conceptos, sus destinatarios y su duración temporal. Primero, entonces, su definición, y aquí hay una pequeña definición que usted puede, ¿cierto?, notar, ¿cierto? Y de hecho anotar también, como tal, la locución o la expresión día de Jehová aparece 17 veces en el Antiguo Testamento. No es algo casual. Si aparece 17 veces, algo Dios tiene que decir con ello. Y ahí están las referencias, después las puede revisar. En el Nuevo Testamento la expresión sinónima es el día del Señor. Básicamente hay cuatro referencias a ello. Hechos 2:20, Tesalonicenses 5:2, Segunda de Tesalonicenses 2:2, Segunda de Pedro 3:10. Entonces tenemos ahí básicamente 17, 21, 21 veces o 21 veces que se repite esta expresión en las escrituras de diferentes maneras. Mientras estudiaba este tema, estaba buscando definiciones teológicas sobre cuál es el día de Jehová, y hay un montón, pero me permitía hacer un resumen, ¿cierto?, sobre una definición que podamos tener sobre el día de Jehová, y está aquí, después ustedes la pueden revisar, ¿cierto? Porque ¿qué es el día de Jehová? Definamos el día de Jehová, y déjenme leerle esta definición. Dice, en términos generales, el día de Jehová, o el Yom Yadé, o en el Nuevo Testamento, el día del Señor, es una expresión idiomática y retórica usada por los profetas del Antiguo Testamento para referirse a un periodo específico en el que Dios derrama su ira y ejecuta sus juicios sobre los impíos. Aunque puede aplicarse a un evento histórico sobre Israel, como en el caso de Joel 1:15 o Lamentaciones, que básicamente dicen, oh, el día del Señor ha llegado, como un juicio histórico, temporal. Esencialmente, la aplicación histórica es un presagio para referirse al periodo escatológico futuro que nunca ha existido en la historia de la humanidad. No se trata de un periodo más de juicios divinos, no, se trata de la gran bisagra de tiempo en el que Dios pondrá fin a la era presente gobernada por Satanás por medio de un periodo de juicios severos que incluyen a la creación misma, los astros incluso van a revelarse ahí también, sobre todo el mundo habitado, periodo que dará paso al reino venidero de Cristo en la tierra. ¿Está claro más o menos la definición? No les voy a pedir que se la aprendan de memoria, pero en cierto sentido engloba todo lo que implica el gran día de Jehová. Expresiones sinónimas. Ustedes cuando leen el Antiguo Testamento van a encontrarse con expresiones sinónimas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay pasajes en la Biblia que hacen referencia al mismo acontecimiento, al mismo periodo, con expresiones como día grande de Jehová, día grande y espantoso de Jehová. En aquel tiempo, que es una expresión temporal, de temporalidad, también se refiere a eso. A veces también se puede referir al reino, a las bendiciones del reino que vienen a continuación de este periodo de juicios. Miren, Sofonías menciona varias veces día de la ira de Dios, día de la venganza. Incluso Isaías menciona, Joel usa la expresión de exclamación, ay del día. Oseas usa la expresión en aquel día también. Ahora, en el Nuevo Testamento también se usan referencias sobre este periodo de juicios, y aquí notamos, hermanos, que hay una consensualidad entre los profetas.
Nadie escribe o nadie escribió, hablando de los profetas y aún los apóstoles, como a ellos se les ocurrió. En estos vemos esa consensualidad. ¿Por qué? Porque están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Especialmente en el Nuevo Testamento tesalonicense se ocupa mucho de la cuestión escatológica y aún Apocalipsis, con expresiones como la ira venidera, el día del Señor, en aquel día la ira divina, plena venganza, cuando venga en aquel día, el día del Señor dos veces ahí, y el gran día de su ira. Son todas expresiones sinónimas y aprendemos de ello. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con algunos versículos y les voy a pedir que busquemos Abdías 15:16, la primera referencia que tenemos, que dice, porque cercano está el día de Jehová, ¿sobre quién? Aquí estamos viendo los destinatarios. ¿Qué dice Abdías? Ya, por favor, hermanos, busquen Ezequiel 33. Ezequiel 33. Y ustedes van a hacer el ejercicio de decirme quiénes son los destinatarios de este gran periodo de juicios. Les vuelvo a recalcar, no es un periodo de 24 horas, no es un día, porque esa expresión es una expresión metafórica, retórica, para referirse a un periodo extenso de juicios. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Según el profeta Ezequiel, ¿quiénes son los destinatarios de este día? Y puede leer usted, hermanos, los primeros versículos. ¿Quiénes son los destinatarios? Escucho por ahí una palabra. Me gustaría que todos estemos de acuerdo, ¿cierto? Para que todos estemos en la misma línea, sintonía. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ok, se repite el mismo concepto. O sea, no es solo Abdías que lo menciona, sino que también Ezequiel vuelve a confirmar, y déjeme leerle el 1, 2 y 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. ¿Qué significa eso? No está, el profeta Ezequiel no es un cronista. Un cronista cuenta lo que pasó. Un profeta cuenta lo que va a ocurrir, que es muy diferente. Y noten lo que dice el texto. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad, ay de aquel día, ay de aquel día. No sé si a usted alguna vez se le dijo cuando, no sé, yo recuerdo mi adolescencia. Ay, va a llegar tu papá un rato. ¿Te dijeron alguna vez eso? Y le voy a decir, ¿cómo lo hiciste? O menos es como la idea, pero hermanos, aquí es mucho más horrendo, porque es Dios el que dice, ay de aquel día. Versículo 3, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Hermano, hay que comprender que en el Antiguo Testamento Dios enjuició a naciones particulares como los babilónicos, los usó como instrumentos también para castigar a su pueblo, a los asirios, y en general, de manera particular, ¿cierto?, a personas de ciertas naciones que se incluían dentro de sus juicios. Pero aquí algo universal, no es un juicio local. Estas referencias hacen alusión a un juicio sobre las naciones. Seguramente ya buscaron Joel. ¿Qué dice Joel capítulo 2? ¿Quiénes son los destinatarios? Este es un buen ejercicio, ¿cierto?, para poder conocer también a los profetas y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué dice Joel, hermanos? ¿Quiénes son los destinatarios según Joel? Tocad trompeta en Sión. Wow. Sión es importante dentro de lo que es esta es una palabra que quizás no aparece en la Biblia, pero sí se subentiende en la geopolítica del mundo. Sión, Jerusalén. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen, ¿quiénes? ¿Eso es un juicio local o universal? Claramente universal. Entonces los destinatarios, ¿quiénes son? Los moradores de la tierra. Y hermano, Apocalipsis está lleno de esta expresión, los moradores de la tierra. Y esta expresión se refiere a quiénes? A quienes han hecho de esta tierra su tesoro. Jesucristo dijo, donde está vuestro tesoro, estará también ¿qué cosa? Vuestro corazón. Hermanos, todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar.
Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros vivimos temporalmente en este mundo, temporalmente. Y a veces estamos tan arraigados a las cosas de este mundo. Zacarías 1 y 2. Vamos ahí nuevamente. Zacarías capítulo. Ahí creo que hay un pequeño error, si no me equivoco. Es el versículo 15, hermanos. Zacarías 1:15. 1:15, bueno, tenemos dos versículos en Zacarías, básicamente tienen que ver con todas las cosas, ¿cierto?, sobre la faz de la tierra, y ahí hay quizás un pequeño error. En el versículo 15 dice, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal, aunque esto puede ser una aplicación de contexto. También podemos encontrar más adelante, específicamente en el capítulo 12. Acompáñenme al capítulo 12, por favor. De hecho, este es el versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Dice, aquí yo pongo en Jerusalén, o a Jerusalén, perdón, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Uno podría pensar que el sitio pudo haber sido el babilónico o el sitio asirio, pero leyendo todo el capítulo uno puede notar, fíjense en el versículo 9, en aquel día, ¿se dan cuenta que esa expresión también es paralela? En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra quién? Contra Jerusalén. O sea, si Jerusalén está teniendo problemas en este último tiempo, bueno, va a seguir teniendo problemas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la palabra del Señor. Pero noten, y derramaré, versículo, sobre la casa de David, ¿cuándo? En ese contexto, en ese periodo, al final de ese periodo, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es muy interesante lo que dice Zacarías porque el sujeto de todo este capítulo es Dios. Y Dios, ¿cierto?, está evocando este mensaje y dice, y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Pregunta, ¿a quién traspasaron? A Cristo. Cristo, hermanos, aparece finalmente en la segunda venida, al final de este gran tiempo de tribulación, y los judíos o los habitantes de Jerusalén mirarán al que traspasaron. Y noten lo que dice el versículo, la segunda parte, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y hay un ejemplo histórico. 12. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Muchos dirán en aquel día, wow, él era el Mesías. Nadie lo tomó, no lo tomamos en cuenta. Zacarías en 12 son los mismos versículos, hermanos. Básicamente, hombres, bestias, aves. De hecho, hay un pasaje, y aquí quizás no hubo un pequeño error, pero eso está dentro también del contexto. Noten el versículo 14, por favor. Capítulo 14, los primeros dos versículos. Capítulo 14, los primeros dos versículos. He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías está ya preanunciando, mira, Jerusalén, vas a pasar por un momento más de juicio terrible. Dos, porque yo reuniré, y esto es muy curioso e interesante en el texto. ¿Quién incita a las naciones? Antes se oró, el hermano Moisés oró, ¿cierto?, en la mañana porque un día especial, un día, ¿cierto?, de responsabilidad cívica. Pero ¿sabían ustedes que Dios ya sabe quién ganó? Y de hecho Dios eligió a la persona que va a salir presidente desde mucho antes. Por eso yo les explicaba el otro día que nosotros a veces tenemos la ilusión de que tenemos el control en nuestras manos. Pero es Dios quien determina quién sale o quién no. Ahí si sale un gobernador malo, bueno, eso es también parte de lo que Dios hace. Dios es soberano, hermanos. ¿Quién levantó a los babilónicos? Si eran malos. ¿Se levantaron solos por el poder de ellos? Cuando Israel vuelve del exilio, ¿quién levantó a Ciro? Era un rey persa. No era un israelita creyente o piadoso. Pero aún así Dios movió su corazón
¿Para qué? Para hacer volver del exilio al pueblo de Israel. Entonces, hermano, viendo estos versículos, notamos, dice ahí, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. ¿Cuál? Contexto, Jerusalén. Y serán saqueadas las cosas, ¿cierto? Las casas, perdón, y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y así hay otros pasajes más que se mencionan, hermanos. Voy a saltarme aquí a Sofonías, si alguien me puede acompañar a Sofonías. Judá, los habitantes de Jerusalén, los idólatras también están mencionados. Dice Zacarías también 14, y bueno, todo el capítulo en realidad, el capítulo 13 y el capítulo 14. Pero Sofonías también es otro pasaje importante. Sofonías, ahí están entre medio de todos los profetas, ¿cierto? Menores, tenemos Habacuc antes, Nahum, Habacuc, Sofonías, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Qué dice Sofonías 17, hermanos? Y 18, 17 y 18. Y atribularé, y déjenme mencionarle antes mejor, el versículo 2 del capítulo 1. Destruiré por completo todas las cosas de sobre qué cosa, la faz de la tierra. A uno podría decir, sí, pero ¿se estará refiriendo a un juicio temporal, histórico? Cuando lees todo Sofonías te das cuenta que Sofonías está apuntando al día de Jehová. Nota, por favor, el 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Puede ser y puede aplicarse, obviamente, en este contexto a los babilónicos. Pero en la medida que vamos leyendo, nos vamos dando cuenta, hermanos, que Abdías va abriendo el abanico para referirse a ese gran día de Jehová, escatológico y futuro. Noten el versículo 14. De hecho, por favor, el 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a todos los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, si Jehová no hace nada, si está todo bien. ¿Se ha encontrado con personas que dicen eso? No, si Dios es un Dios de amor, al final va a perdonar a todos, así que relajémonos. Bueno, Dios va a castigar a esas personas. Los castigó en el contexto histórico, pero está apuntando hacia el final. 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Fíjense que, hermanos, la urgencia en los profetas menores se manifiesta por medio de, ten cuidado, cercano está el día, cercano está el día. ¿Y por qué los profetas lo dicen de esa manera? Porque el reloj de Dios es tan diferente al nuestro. Lo que para Él son 1000 años, podrían ser un día. Es una expresión retórica. Por eso el texto dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy grande, es amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente. 15. Noten cómo está describiendo ese acontecimiento. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová. Y noten el 18, pues toda la tierra será consumida. Se referirá a toda la tierra de Jerusalén. Si uno sigue leyendo el texto, dice, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de qué cosa, de la tierra. Evidentemente, eso ya es una expresión universal. Está apuntando al futuro gran día de Jehová. Por eso encontramos aquí básicamente a todos los hombres pecadores, específicamente en el versículo 17, y dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Hermanos, los pecadores no van a pasar por inocentes ante el juicio de Dios. Lo hacen en los tribunales humanos, obviamente que eso es pan de cada día. Los impíos, los pecadores, ¿cierto? Los asesinos, constantemente, dependiendo de qué corrupción haya o qué nivel de corrupción haya. Pero es el pan de cada día, hay que ver las noticias. Bueno, Dios no es un juez corrupto, hermano. Dios va a aplicar su juicio. Ahora,
3:8 de Sofonías también dice las naciones, los reinos y toda la tierra. Sofonías 3:8. Si da vuelta la página, y vamos a estudiar también seguramente Sofonías, claramente. Por tanto, esperadme, dice Jehová, estoy leyendo Sofonías 3:8, hasta el día que me levante para juzgaros. Abdías igual, o en este caso, Sofonías igual que Abdías, igual que Joel, profetizan en su contexto, pero también hacia el futuro. Y aquí claramente hay expresiones que son muy claras. Noten, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación, esa palabra es fuerte, determinación no es, bueno, no sé, estoy viéndolo. Dios no dice eso. Dios dice, yo ya tomé la decisión. Es una decisión irrevocable. ¿Y cuál es su decisión? De acuerdo al versículo 8. ¿Qué leen ustedes, hermanos? Reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida parte de la tierra, toda la tierra. ¿Están notando, hermanos, que hay un día grande de juicio venidero? No estoy hablando del juicio eterno, de la perdición del alma. Hay un juicio, hay un periodo de juicios que los autores mencionan claramente. Ahora noten, por favor, Mateo 24. Acompáñenme a Mateo por un momento, el Nuevo Testamento. Si algo se menciona en el Antiguo Testamento y el autor de la Escritura inspiró tanto a los profetas como a los apóstoles, bueno, algo tendrá que decir al Nuevo Testamento. Noten Mateo 24, 29, Mateo 24, 29 en adelante. ¿Quiénes son los destinatarios? Y noten cómo que el Señor, anunciando cuándo iba a ser su venida, Él no responde, mira, el día tanto va a ser mi venida. Por eso hay que tener cuidado con estos predicadores muchas veces que aparecen dando fechas, diciendo que Cristo va a venir en tal época. Cuidado con eso. No podemos especular sobre eso. Pero sí hay señales sobre, obviamente, lo que va a acontecer. Noten el versículo 29. En este periodo, hermanos, la iglesia no va a estar en este periodo. Y vamos a verlo en el futuro, en otros estudios. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, un dato interesante. ¿Cómo llama el Nuevo Testamento a este gran periodo de juicios? Usted lo acaba de leer. ¿Qué palabra se usa? Tribulación. No es la tribulación que las personas experimentan. Todos experimentamos tribulaciones. Pero aquí se está refiriendo a otra clase de tribulación que nunca ha ocurrido. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto no es una hora, no sé, pues de teatro, hermanos. Ese día Dios se va a encargar de que quede muy claro que quien está ejecutando esos juicios para llegar a tener el poder de incluso afectar las constelaciones o las estrellas, nadie va a quedar, ¿cierto? Quienes experimenten esto, la iglesia no experimenta esto, van a darse cuenta, wow, esto no es cualquier juicio. Esto no es un asteroide o un meteorito, ¿cierto? Que está deambulando en el espacio y va a caer en la Tierra. No, hermanos. Dice el texto, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como ella. Entonces, fíjense, esto es la antesala. Aparecerá la señal del Hijo en el cielo, que la señal del Hijo en el cielo es el mismo Hijo viniendo, ¿cierto?, en el cielo. Y entonces, fíjense qué interesante, lamentarán, ¿quiénes? Todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán. Aquí no está la iglesia, a sus escogidos. No quiero adelantarme en darle tanta información, pero eso se refiere a Israel. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de ello. No lo vamos a ver hoy día. Pero fíjense, el cuadro, se repiten los mismos conceptos. Viene un día terrible en donde incluso los astros van a ser afectados, donde nadie va a pasar por alto, ¿cierto? Nadie va a librarse de los juicios de Dios. Y aún, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra, que es una expresión que usa Mateo para referirse a todos los habitantes que estén en aquel tiempo. Hermanos, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10.
el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis que nuestro hermano Saúl está enseñando también, bueno, él ya va avanzado, pues voy a comentar algo de eso también, que tiene mucho que ver con el día de Jehová, este libro. El mensaje, cierto, a la iglesia de Filadelfia, cada mensaje tiene una advertencia, cierto, tiene revelación de parte de Cristo, porque es Cristo en quien envía esta epístola a las iglesias. Y noten el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré, y noten esta expresión, de la hora de la prueba que ha de venir sobre quién, sobre el mundo solamente, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y básicamente esta prueba es en realidad para enjuiciarlos, hermanos. Pero noten la expresión, es una expresión libertaria. No estoy hablando de algún candidato. Estoy hablando, hermanos, por favor, de la liberación de parte de Dios. Noten, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. No dice en. Si usara la preposición en, diría, mira, van a llegar misiles por todos lados, las estrellas van a caer, pero ahí tú trata de ganarte debajo de la mesa. No, no usa la expresión en, sino de la prueba. Tú no vas a estar en esa prueba. Yo te voy a sacar de ahí. De hecho, la preposición ex en el texto griego quiere decir sacar a alguien de. No dices yo te voy a guardar durante la prueba o en la prueba, sino de la prueba. Es sacar a alguien de ese periodo. Hermanos, esto es una referencia consensual que se une al concierto de todas las demás voces proféticas que dicen va a venir un día. De hecho, en el capítulo 6 de Apocalipsis, acompáñenme al capítulo 6. El capítulo 6, versículo 12. Hermano Saúl ya nos enseñó esto. Fíjense lo que dice el capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y los sextos sellos, o los sellos que menciona Apocalipsis, no son sellos de amor, ¿cierto? ¿Son sellos de qué? Sellos de juicio. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. El texto mismo está diciéndome que es metafórico, que es literal. No, algunos teólogos hermanos lo que hacen es anular todo el libro de Apocalipsis, diciendo que es apocalíptico. Y hay que tener cuidado con ese concepto, porque la apocalíptica es un género literario, ¿cierto? Y uno podría conceder en cierto sentido que el apocalíptico, o el género apocalíptico, describe grandes cosas, el sol escureciéndose, las estrellas cayendo, es algo apocalíptico. Seguramente usted está familiarizado con aquellas películas apocalípticas del fin del mundo. No, pero eso es un género, simplemente es un género cierto retórico, no hay que tomarlo tan literal. Hermanos, el texto es súper claro en señalar qué es literal y qué no es lo literal. De hecho, el símil para explicar este evento es cómo la higuera deja caer sus higos. Eso es una expresión, ¿cierto? Comparativa, simbólica, metafórica. Pero ¿qué va a pasar? Y las estrellas del cielo caerán del cielo. Se subentiende, hermanos, que este no es un libro astronómico, porque todos entendemos que una estrella puede ser más grande que incluso el planeta Tierra. Pero la expresión que se usa ahí no necesariamente tiene que referirse a eso, pero sí a un elemento, ¿cierto?, astronómico que va a caer, de que van a caer cosas a la Tierra, lo va a hacer. Ahora noten el 14, y el cielo se desvaneció porque está revelando Juan lo que va a acontecer. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Hermano, aquí no está diciendo que la iglesia va a estar en este proceso. La iglesia no está acá. Está hablando de los paganos, de los incrédulos, los que rechazaron el mensaje de salvación en Cristo. Y noten 16, qué interesante,
porque está mencionando, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos aquellos que hicieron su tesoro en las riquezas, ignoraron la salvación que hay en Cristo Jesús. A ellos se está refiriendo, en este caso, el apóstol Juan. Y noten, 16, y decían a los montes y a las peñas. ¿Ha visto a alguien hablarle a los montes? Bueno, este día va a ocurrir. Y noten cómo desesperadamente van a decir todos aquellos que ignoran o que han ignorado el mensaje del Evangelio. Aquel día, por favor, miren, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de quién. ¿Cómo dice su Biblia? La ira del Cordero. En Sofonía es la ira de quién? Es la ira de Jehová. ¿Quién ejecuta los juicios del día de Jehová? Es Cristo. ¿Cristo es Dios? Amén. Cristo es Dios. Y noten, 7. Porque el gran día de su ira está a pronto de llegar. ¿Cómo dice su Biblia? Eh, Ha llegado. Hermanos, qué interesante que la palabra profética me dice qué es lo que va a ocurrir, no qué es lo que ocurrió. A lo menos 6 veces el libro de Apocalipsis dice que es una profecía. Yo estoy leyendo esto, lo que va a acontecer, y uno puede pensar, ¿por qué la gente aún ignora el mensaje de salvación? Está leyendo, está escuchando lo que va a ocurrir. Aún así, no quieren acercarse al Señor, en el cual hay salvación. Ahora, avanzo ya, me quedan 3 diapositivas. Todas las tribus de la tierra, Apocalipsis dice, ¿cierto? El mundo entero. Bueno, su duración. Las escrituras refieren la duración del día de Jehová de varias maneras. Una de ellas es por medio de metonimia. Y la metonimia es una figura retórica para referirse a una palabra de otra manera. Uno de repente va a una galería y dice, este es un Picasso. ¿Qué está diciendo con eso? Es un cuadro pintado. ¿Por quién? Por Picasso. Es una forma metonímica de referirse a algo. Abdías 1.15, vamos a Abdías otra vez. Abdías 1.15, y fíjense que esto es importante, cómo él lo llama. Y esto es una expresión típica, porque cercano está el día de Jehová. Vayan a Daniel 9.27, por favor. Daniel 9.27. Aquí se usa otra manera de expresar, ¿cierto? De mencionar este periodo grande de juicios con una expresión parecida o metonímica. Daniel 9.27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En su momento vamos a estudiar Daniel, que Dios nos permita, ¿cierto? Pero básicamente aquí él usa la expresión la semana para referirse a este periodo de juicio. Semana. No es una semana de 7 días, es una expresión para referirse que queda una semana. De hecho, Daniel básicamente es una semana de años. Y llega a ser, y Daniel lo explica, 7 años. Lo que Juan dice medio tiempo, ¿cierto? Otro medio tiempo. Lo dice también Juan. Y básicamente esa semana justamente es una semana de años. Apocalipsis 3:10. ¿Se acuerdan? Porque yo te guardaré de qué? De la hora de la prueba. Fíjense que día, semana y hora son expresiones que se usan para referirse a ese periodo de gran juicio. No están en contradicción esto. Bueno, ¿es una hora? ¿Es una semana? ¿Es un día? No, son expresiones que apuntan a lo mismo. Cuando Juan dice, porque viene la hora, o yo te guardé de la hora de la prueba, no está diciendo que ya no, tranquilo, si es un día nomás, 24 horas de juicio. No, son expresiones para referirse a ese periodo. Ahora, vayamos por favor a Apocalipsis 1.10. Apocalipsis 1.10.
Porque esto es muy importante entenderlo. Y ya me quedan solamente un par de diapositivas, hermanos. Porque hay otra expresión que usa Juan aquí. De hecho, es la que estamos estudiando. Apocalipsis 1, del 9 en adelante. ¿Cómo recibe la revelación que escribe Juan en Apocalipsis? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, ¿cierto? Qué interesante la humildad de Juan. Él no dice yo soy el superapóstol. Él dice yo soy su hermano, copartícipe con ustedes de la tribulación y el reino. No está hablando de la tribulación que viene, sino del contexto. Recuerden que Juan fue exiliado a la isla de Pasmo en un tiempo en donde Nerón, lo más probable, uno de los peores y crueles gobernadores, ¿cierto? Gobernaba el Imperio Romano. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, ¿dónde? En el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y también en Piruskén. ¿Cierto? Sí, porque esto no solamente fue para las iglesias de Éfeso. Lo que leemos aquí también es para nosotros. No fue escrita, ¿cierto? Para nosotros, pero también es útil para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento. Ahora, déjenme explicarle y les ruego la última atención para explicar esto. Fíjense en este cuadro o este cuadro cronológico. Aquí tenemos la cruz de Cristo. Viene un gran periodo que el Nuevo Testamento le llama Gran Tribulación. Yo quizás no he enseñado todavía eso, pero está en nuestro consciente, cierto, colectivo. Entendemos que hay un gran día de la tribulación, un periodo de 7 años, que habitualmente, cierto, es lo que hemos aprendido. Después de este gran periodo de gran tribulación, hay un gran periodo que conocemos como el reino milenial de Cristo. Y aquí vemos este patrón, juicio y restauración. El mismo patrón que vemos en el Antiguo Testamento de los profetas. Ahora, este es un cuadro resumen que mi idea es que podamos ir masticándolo a la luz de la palabra, que la palabra lo defina, pero me estoy adelantando un poquito en este sentido. Finalmente, después del reino milenial, viene el juicio del trono blanco, el gran juicio, el Apocalipsis capítulo 21, 20, ¿cierto? En adelante. Y después viene el estado eterno. Aquí es la ejecución del juicio final, el infierno, la ira eterna. Durante la historia, hermanos, Dios ha ejecutado juicios de todo tipo. Por ejemplo, el gran diluvio. ¿Qué fue eso? Fue un juicio. Después voy a explicar eso al final. Teniendo este cuadro, hermanos, es importante entender lo siguiente. Históricamente se ha entendido este versículo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Se ha entendido de esta manera por muchos años y siglos. Esta es la Vulgata, la Biblia católica, y esto permeó mucho de lo que es el cristianismo durante siglos. Dice aquí, yo fui en espíritu un día. ¿Por qué se tradujo como día domingo? Habitualmente nosotros, hoy día es el día de él, así que todos vamos a la iglesia. ¿Has escuchado eso, no? O sea, nadie está pensando, mamá, es el día de Jehová, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Pero esta versión permeó mucho el pensamiento del cristianismo durante siglos y aún dentro del protestantismo, incluso muchos creyeron en eso. Aquí está el latín, obviamente, ahí dice in dominica die. Es como dice el latín, porque básicamente el latín dominó mucho los siglos, ¿cierto? Especialmente cuando la iglesia asume el cristianismo con Constantino en adelante. Ahora, este es un error. ¿Por qué, hermanos? Porque básicamente, y aquí añadimos dos cosas. Aquí está Juan, fíjense en esta ilustración con detalle. Está Cristo, porque dice el versículo ahí claramente, el 19 del capítulo 1. Acompáñame, por favor. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta. Esa es la comisión que Cristo le da en esa visión. Recuerden que Juan está en esta visión, ve claramente al Señor y de hecho lo va a describir
claramente en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y el que estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Claramente es Cristo el que está diciéndolo, hermanos, y está mencionándolo. De hecho, en el versículo 12 Juan trata de explicarlo y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, ese como es importante, ¿cierto? Como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido. Ahora, volvamos al versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu. Noten esta expresión. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No es el día domingo, porque el día domingo en el Nuevo Testamento se conoce como el primer día de la semana. Así lo llaman los apóstoles. Ahora, ¿qué dice el texto griego en el Nuevo Testamento? Dice lo siguiente. Fíjense, aquí Juan, cuando dice en espíritu, déjenme enseñarle eso, él se eleva en una visión. Leamos, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Cristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Y después 10, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que él estaba, fue llevado por el Señor a ver una visión, una revelación, y notamos, ¿cierto? Que, y aquí está el texto. Básicamente, vine a estar en espíritu en el día del Señor. Esta palabra, kuriake, es un sustantivo, está relacionado con curios. ¿Y curios cómo se traduce o cómo se vuelca en nuestras versiones? Señor, como el día del señorío del Señor. ¿Saben lo que vio Juan, hermanos? En esta visión, noten en esta pequeña ilustración. Juan es elevado por el Señor y él ve todo el día del Señor. ¿Qué es lo que usted lee del versículo 6 o capítulo 6 de Apocalipsis cuando se los leí recién? Y decían los reyes a los montes, cae sobre nosotros, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué se revela en Apocalipsis? 3 clases o series de juicio. ¿Cuáles son? Los sellos, ¿qué más? Trompetas y las copas. ¿Saben, hermanos, que cuando usted va llegando a las copas, varias veces se menciona las copas de la ira del Dios Todopoderoso? Juan, ¿qué hace? Y esto es muy impresionante. Lo que los profetas llaman el día de Jehová, Juan lo revela en todos los capítulos desde el 6 hasta el capítulo 19, porque el 19, ¿qué pasa? Cristo aparece con gloria y poder. Hermano, qué interesante que en medio nuestro tenemos la palabra del Señor. Sabemos lo que va a ocurrir. No tenemos que especular sobre el futuro. Ahora, termino, hermanos, con un par de conclusiones basado en este versículo. Amós nos sirve como último versículo concluyente. Mire lo que dice Amós. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Es bonito el día de Jehová? Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. Hermanos, el día de Jehová es una de las formas en que Dios ejecuta sus juicios sobre los impíos y los pecadores. Al principio mencioné, Dios ha manifestado sus juicios de diferentes maneras. Su ira, básicamente. La ira cataclísmica. ¿Cuáles son las evidencias de eso? El diluvio. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Esa es la ira cataclísmica de Dios. Él mueve el universo incluso si Él lo necesita. En Romanos hay una cosa interesante. Fíjense, acompáñenme solamente por un instante. Romanos capítulo 1. Hay otra clase de ira ahí. Ya seguramente ustedes, algunos ya se van a dar cuenta. ¿Cuál es la ira que se derrama en este contexto?
Versículo 18 de Romanos. Porque la ira de Jehová se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nadie tiene excusa. Lo que tú ves desde la mañana hasta el anochecer es la gran gloria de Dios manifestada en su creación. De hecho, el texto lo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Hermano, hay una coherencia entre mi racionalidad y lo que yo puedo observar. El ateo nunca va a poder decir, es que yo no sabía que tú existías. Dios va a decir, ¿y qué veías todos los días en la mañana? Por eso, hermanos, la gente puede ignorar al Dios de las Escrituras, pero evidencias para creer en su poder, en su deidad, en su existencia, estamos llenos todos los días. Ahora, versículo 24 de Romanos, porque el 21 al 22 nos dicen que los hombres impíos cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es el juicio? Porque lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26, se repite otra vez esta misma palabra. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y noten, hermanos, finalmente el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ha visto a personas y personeros en el mundo político y en todos lados discutiendo de que no, es que siendo hombres ellos creen que son mujeres? ¿Cómo se le llama eso? ¿Transvestismo? A veces uno se confunde con tantos nombres que existen. Hermanos, ¿por qué una persona insiste en algo que a todas luces no tiene nada que ver con la realidad? Eso es el pecado que ciega los ojos. Pero también hay una cosa que se llama el juicio del abandono de Dios. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Porque el Señor nos habla por medio de su palabra y la idea es que yo reaccione a su palabra, no que endurezca mi corazón. Porque si yo manifiesto dureza de mi corazón, si hay personas que manifiestan una dureza en su corazón y no quieren entrar en razón, en muchos casos Dios ha endurecido eso. Y tenemos un ejemplo histórico de eso. ¿Se acuerdan del faraón? Él endureció su corazón, pero Dios finalmente fue el que endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque no quiso someterse al señorío del Señor. Hermanos, está la ira cataclísmica de Dios, la ira del abandono, que para mí es una de las iras más terribles. Es como que Dios, como un padre dice al hijo, ¿quieres hacer lo que tú quieres hacer? Haz lo que quieras. Te vas de esta casa, sí, pero haz lo que quieras. Tú tienes todo solucionado, tú crees que eres el más sabio, bueno, sigue tu camino. Y Dios lo que hace, hermanos, con las personas que no quieren abrazar a Cristo al Evangelio, es decirle, bueno, vaya por su camino. La palabra de Dios además dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si hacemos una aplicación de Amós, ay de los que desean la ira de Dios. ¿Para qué quieren la ira de Dios si está la salvación disponible, hermanos? ¿Por qué esperar ese día? ¿Por qué mantenerse aún en la porfía de no creer en el Santo Evangelio? Amós dice, ay de los que desean el día de Jehová. Hermanos, usted, por la gracia de Dios, puede esta mañana agradecer al Señor porque Cristo es su Salvador. Hermanos, estas profecías se van a cumplir. Pero lo que nos queda a nosotros hoy es, ¿creemos en el Señor? Cristo no solamente vino a solucionar nuestro problema más grande que es el pecado, vino a salvar al que se arrepiente y cree en el Evangelio. Va a haber un día de juicio. Uno puede quejarse, tanta injusticia, tranquilo. Dios está en control. Dios va a dar a cada uno según su propio camino. Pero ahora nosotros que estamos vivos y podemos darnos cuenta, hermano, corra. Si tú no conoces al Señor aún, si estás jugando con Cristo, si no tomas en serio las cosas del Señor,
Ya basta. Corre a Cristo. Sálvate de la ira venidera. Sálvate de la ira espiritual. Oremos. Señor, la salvación es tuya, solo tuya. Jonás dijo, las salvaciones de Jehová. Pero tú las ofreces a todo aquel que se arrepiente y cree en ti. Por favor, Señor, ayuda a nuestros hermanos, a las personas que están en este lugar. Quizás hay alguien que no te conoce aún, que te sigue religiosamente. Por favor, Señor, abre su corazón y su mente para que se pueda dar cuenta que contigo no podemos jugar. Este mundo corrupto, lleno de injusticia, un día se acabará porque tú vas a poner las cosas en orden. Sin embargo, hay una cosa que se menciona mucho en tu palabra, tu paciencia. Los autores de las escrituras mencionan reiteradamente que tu paciencia es extrema, pero eso no significa que tú olvidas las cosas. Tú ya determinaste un día de juicio final y aún nos das en este tiempo la misericordia de poder volcarnos hacia ti, de correr hacia la cruz y librarnos de la ira eterna. Por favor, Señor, haznos conscientes de que la historia no se va a escribir por partidos políticos, no se va a escribir por candidatos que de una u otra manera creemos que pueden arreglar el problema. La historia tú la escribes, tú la manejas, Señor, para tus propósitos. Y uno de tus propósitos es que tu evangelio sea predicado y que las personas entiendan que este mundo corrupto no va a haber mejora, porque nos espera un reino literal con Cristo, nuestro Señor, en el futuro. Los profetas lo anuncian, por eso que en este tiempo el énfasis es creer en la persona de Cristo, quien nos puede librar no solamente de ese gran día terrible, sino de la ira eterna de quedar totalmente aislados de la salvación que en Cristo encontramos. Señor, por favor, ayúdanos a sernos conscientes de que tu palabra es viva, es eficaz y que se va a cumplir. Gracias, Señor. Amén.